Buenas noches, licenciada, doctora en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Georgia Mendoza Castañeda. Soy Carlota Pilcoyongo, estudiante del tercer semestre del curso 3.2. A continuación voy a hablar sobre las células. Primero, ¿qué son las células? Las células es una unidad anatómica fundamental que poseen todos los organismos vivos, y estas células están compuestas o formadas en su estructura por citoplasmas, núcleos, membrana celular. Cabe recalcar que las células son elementos pequeños y que constan todos los organismos vivos, y también los organismos vivos van a clasificarse dependiendo del número de células que posean. Si poseen una sola célula se pasan a llamar unicelulares. En cambio, cuando poseen dos en adelante se pasan a llamar pluricelulares. Cabe recalcar que las células tienen diferentes tamaños y que no son apreciables a simple vista, sino que para ello necesitamos el uso del microscopio, y que son más pequeñas que los virus, las proteínas, entre otros. Por ejemplo, un eritrocito vendría a medir, que es una célula, vendría a medir de 6 a 8 micrómetros. En cambio, un virus, el VIH-Sida, tiene de ancho 120 nanómetros, o sea, es más grande. Robert Hooke fue, en la teoría celular, el quien aportó o quien inventó el microscopio, y por medio de él logró observar las células. Y en el año de 1965 publicó un libro de la micrografía donde donde él utilizó la primera vez la palabra célula. Luego Anton van Leeuwenhoek él también elaboró un microscopio, pero desarrolló unos lentes con mejor capacidad o mejor capacitados, y a través de ellos logró ver unas células vivas. Luego Matthias Jacob y Theodor Schwann fueron los que formularon dos fundamentos para la teoría celular. El primer postulado decía que toda célula, que todo ser vivo está compuesto de células, o están formados o constituidos por células, y que la célula es la unidad básica de la vida y la unidad más pequeña de la vida. Más tarde, Rutherford Birchwood y Reichman completaron la teoría otorgándole una tercera, que era que todas las células provienen de unas células preexistentes. Ahora, vamos a ver que las células poseen muchas formas dependiendo de su especialidad y dependiendo en qué parte de nuestro cuerpo se encuentren, y que también se pueden desplazar. Todas las células pueden realizar las funciones de nacer, crecer, reproducirse y morir. Básicamente esto vendría a ser todo el ciclo de la vida de una célula, pero con excepción de las células de las neuronas. Estas no poseen la capacidad de reproducirse, estas solamente nacen, crecen y mueren. De ahí la importancia de cuidar nuestras células. Ya dijimos que para poder observar una célula necesitamos de un microscopio. La microscopía son técnicas y métodos que se utilizan para poder observar objetos que no se pueden ver con nuestra vista, con la resolución del ojo, pero para eso están los microscopios. Ahora, en las células podemos ver que existen las células procariotas y las células eucariotas. Y se diferencian de que las células eucariotas tienen una membrana, mientras que los procariotas no las poseen. En las células eucariotas sí poseen un núcleo definido, y dentro del núcleo siempre se va a encontrar el ADN, que es el material genético crucial, importante para la transmisión de esa información a sus descendientes. En cambio, las eucariotas no poseen un núcleo definido, sino que el ADN se va a encontrar en el nucleoide. También vamos a ver que las células eucariotas poseen muchas mitocondrias que son necesarias para la producción de energía, mientras que las células procariotas no poseen mitocondrias. Las células eucariotas
son grandes y complejas y realizan diversas funciones, mientras que las procariotas vienen a ser más pequeñas con una simplicidad. Las células vamos a ver que tienen 4 partes fundamentales o también denominadas 4 partes esenciales. Van a tener la membrana plasmática, que es la que se encarga de separar el interior de la célula con el exterior, o sea, pone los límites. El citoplasma está compuesto por citosol y aquí se encuentran los organelos suspendidos en él. Ya dijimos que todas las células contienen el material genético, que es el ADN. También contienen los ribosomas, que son los encargados de sintetizar o permitir el proceso de las proteínas, y se van a estar conformados por el ácido ribonucleico y también por proteínas, o también conocido como el ácido ribonucleico como el ARN. Las células eucariotas se van a clasificar en 2 tipos, la célula eucariota animal y la célula vegetal. Ambas van a tener un sistema endomembranoso, que son donde se encuentran el grupo de membranas y organelos que se relacionan entre sí para poder desarrollar, empacar, transportar lípidos y proteínas. Cabe recalcar que todas las capas están compuestas por fosfolípidos y también que el aparato de Golgi también es conocido como el complejo de Golgi. Aquí en esta parte se van a empaquetar y etiquetar los lípidos y proteínas en las vesículas para que se trasladen al lugar necesario. Este aparato de Golgi está formado por discos membranosos aplanados y posee un receptor llamado cara cis, donde se va a adherir la vesícula para vaciar el contenido. Y durante todo este proceso, las proteínas y los lípidos empaquetados van a sufrir diversas modificaciones. Aquí también vamos a encontrar las vacuolas, que son las que poseen las células vegetales. Y aquí también están los lisosomas, que contienen la célula animal. Los lisosomas contienen enzimas digestivas y permiten o son importantes ya que hacen que las moléculas se puedan reutilizar, o sea, como reciclar, se podría decir. Y también se encargan de digerir o destruir o degradar las partículas extrañas que logran ingresar a la célula. También una célula animal está compuesta por el retículo endoplasmático, que es importante porque ayuda a producir y empaquetar las proteínas y también participa en la síntesis de lípidos. Aquí se va a clasificar en 2, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Dentro del retículo endoplasmático rugoso van a estar los ribosomas, y aquí se van a sintetizar las proteínas en el lumen. Las proteínas van a viajar para llevarla, o sea, van a viajar hasta llegar al aparato de Golgi. Y también este retículo rugoso aquí también permite la creación de los fosfolípidos. A diferencia del retículo endoplasmático liso, que contiene pocos o ningún ribosoma en la superficie, y aquí se encarga de sintetizar los carbohidratos, los lípidos y las hormonas esteroides. También se encarga de la desintoxicación de medicamentos venenosos, y algo importante es que permiten el almacenamiento de los iones de calcio. Las mitocondrias son básicamente las fábricas de energía que es necesario que la célula contenga para poder realizar todos los procesos ya antes mencionados. Captan la energía en la respiración celular y la convierten de una manera que la célula pueda usarla. Se encargan de producir moléculas de adenosín trifosfato y estas mitocondrias se van a encontrar en el citosol y poseen una apariencia ovalada. También aquí se van a encontrar en pocas cantidades el ADN. Y las mitocondrias tienen también sus propios ribosomas.
La matriz extracelular de las células animales está compuesta por proteínas, colágeno, carbohidrato. Y aquí también algo muy importante es que van a contener las integrinas que se encargan de fijar la matriz extracelular. Y también estas integrinas ayudan a detectar señales químicas y mecánicas para generar una respuesta. Ya aquí hablamos también del citoesqueleto, que está compuesto por fibras de proteínas. Aquí encontramos los microfilamentos, los filamentos y los microtúbulos. Una vez que ya conocemos las funciones de las células y las partes de una célula, bueno, cabe recalcar que las células dijimos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, que son la unidad básica de la vida y que son muy importantes, que todos los organismos, que todos los seres vivos constan de las células, que algunos son unicelulares, otros son pluricelulares, dependiendo de la cantidad de las células que ellos tengan, y que las neuronas solamente nacen, crecen y mueren. Estas son las únicas células que no se van a reproducir. Pasando a lo que es la inmunología veterinaria, vamos a ver de dónde surge la inmunología. Primero, inmunidad surge de la palabra inmunitas, que se le utilizó, fue un término que se utilizaba en la antigua Roma, donde in significaba negación, inmunitas, tarifas o impuestos. O sea, quiere decir que eran las personas que estaban exentas de pagar impuestos o las que no querían pagar los impuestos. Pero más adelante, en la Edad Media, se utilizó el término inmunere. Este término inmunere significa in, desde el interior, inmunere, defenderse. Este término inmunere fue utilizado por Louis Pasteur, quien dijo que inmunere significa defenderse desde el interior. Entonces, ¿qué vendría a ser el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es el que nos defiende de los agentes extraños. Es decir, este sistema se encarga de reconocer lo propio y también de reconocer lo extraño y poder atacar a lo extraño. Aquí vamos a ver que gran parte de las células del sistema inmunitario nacen en la médula ósea. Algunas maduran también en la médula ósea, pero en el caso de los linfocitos T, estos migran hacia el